sobre este tema y como es habitual a esta hora aquí en Mega Noticias, vámonos a Debate con, y le doy la bienvenida a Daniela Arias, coordinadora del Laboratorio Electoral. Gracias por estar con nosotros, Daniela. Y también está Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, una de las redes sociales más seguidas en el ámbito político. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniela? Juan, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo viste, Daniela? Se mantienen las mañaneras. ¿Cuál es la principal diferencia que presentó Claudia Sheinbaum en torno a las del sexenio pasado? Bueno, parecen más organizadas o algo así, nos intentan decir. La realidad es que pues, las mañaneras se convirtieron en el brazo de comunicación más importante del presidente López Obrador durante su sexenio y por supuesto la presidenta no podía perder la oportunidad de aprovecharlo también para ella. Obviamente el carisma y obviamente la actitud es diferente y esta primera conferencia pues vimos un poco de lo mismo que observamos en el discurso del Zócalo ayer, que es pues una cierta apreciación excesiva al trabajo del presidente. Claramente es apenas el segundo día, entonces pues vamos a ver un poco de lo mismo, ¿no? Un poco de esa idea de poner la agenda, de decirle a los medios de comunicación que retomar, porque al final, independientemente de que los medios quieran o no, pues lo que diga una persona titular del Ejecutivo es lo más importante, ¿no? A la nota. Entonces, claramente, pues es importante tener en cuenta que esto va a seguir sucediendo, se van a seguir dando estos ejercicios, se van a seguir dando en los mismos términos en los que se daban con el presidente López Obrador, por ejemplo, lo de Sinaloa, ¿no? Decir que pues todavía no tienen el análisis y que realmente Sinaloa no es uno de los estados más inseguros o violentos del país, me parece que pues es un poco negar la realidad, ¿no? Que es también parte de estos discursos que se daban durante el sexenio anterior. Entonces, pues vamos a ver mucho la repetición del mismo ejercicio. A lo mejor ella va a intentar darle una organización diferente, pero pues es básicamente replicar lo que ya funcionó para poner la agenda en medios de comunicación. Juan Ortiz, ¿cómo la viste tú esta mañanera? ¿Tiene algo distinto? En mi punto de vista particular, y me voy a atrever aquí a decirlo públicamente, las mañaneras eran mucho el ejercicio político del presidente y de su movimiento. O sea, era politiquería electoral, ¿no? Porque no respondían cosas, no se enteraba uno de nada, realmente no era una conferencia de prensa, era solamente hacer promoción política. No sé, Juan Ortiz, si ahora esa puede ser la diferencia. Adelante. Minuto y medio. Claro, hay una diferencia que yo vi, es que son más directas en cuanto a los cuestionamientos. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que las mañaneras del expresidente López Obrador, que extraño suena eso, pero fue una de las políticas más exitosas, por decirlo de alguna forma, que tuvo este gobierno, porque le permitía moldear la narrativa durante todo el resto del día, porque había noticias que representan fuertes golpes para el gobierno y él mismo ahí las minimizaba o les daba la vuelta, pero generaba el material para pues evitar responder a esos embates o esos cuestionamientos legítimos de la prensa, de asociaciones, del sector privado, pero le permitía hacer eso y generar ese material con la cual pues, le daba vueltas a lo largo del día y le permitiría sortear esos embates, esos cuestionamientos que obviamente uno no está de acuerdo, pero esa era la herramienta que tenía López Obrador y le bastaba 2 horas, 3 horas y generaba un sinfín de mensajes, un sinfín de material, contenido que era replicado tanto por el propio gobierno, por los medios de comunicación, por influencers y demás. Yo creo que si aprendió algo, Sheinbaum va a replicar ese ejercicio para generar todo ese tipo de mensajes, para darle la vuelta a temas, digamos, complejos o que no le gusten, ¿no? Eduardo Higuera, bienvenido también a esta mesa de debate. ¿Tú qué ves, Eduardo Higuera? Mucho de las
conferencias del sexenio pasado eran para polarizar, para manifestar el encono contra el pasado. Pero ¿cómo viste este ejercicio que establece la presidenta Claudia Sheinbaum? Hola a todos y gracias por la invitación. Yo estoy de acuerdo con Juan en que si aprendió algo la actual presidenta va a replicar el modelo, sin embargo lo va a tener que adaptar. Hay que considerar que también gran parte del éxito de esta narrativa que se replicaba todo el día y a veces durante semanas, días, hasta meses, o sea, seguimos hablando del avión presidencial gracias a lo que el expresidente López Obrador dijo en las mañaneras y a lo que dijo la presidenta actual en su discurso el día de ayer, cuando prometió que no iba a regresar el avión presidencial, ¿no? López Obrador tenía mucho más carisma, tenía mucho más arrastre, era mucho más campaña que un administrador o un funcionario. Claudia Sheinbaum es una científica, es una administradora, es una funcionaria, pero no es una lideresa de campaña, y eso se vio durante los meses anteriores a la elección del 2 de junio y se vio el día de hoy. Yo he preguntado a varios compañeros analistas, a varios reporteros, ¿cómo describirían en una palabra la mañanera de hoy? Y la palabra que más se repitió fue aburrida. Ella no va a poder mantener mañaneras de 3 horas, de 2 horas y media, y por eso va a tener que hacer adaptaciones, y por eso está presentando este esquema tan claro de los lunes vamos a hablar de salud, los jueves vamos a hablar de las mujeres de México, los miércoles vamos a seguir hablando de las mentiras de los medios, aunque adaptado el formato, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que el gran riesgo, aunque es necesario para ella mantener la continuidad en el control de la agenda y de la narrativa, el gran riesgo es que ella no es López Obrador. Vamos a hacer una pequeña pausa. Está bien esta desmenuzación que estamos haciendo de la mañanera. Volvemos en 2 minutos, Daniela, Eduardo, Juan. En su debut como presidenta, después de 200 años de historia presidencial de nuestro país, por primera vez tenemos una mujer presidenta. ¿Te pareció aburrida? ¿Te pareció ágil? ¿Cómo la viste desde el punto de vista de la dinámica? Pues es que sí, un poco lo que decía yo al inicio y lo que decía ahorita Eduardo, la mañanera va a ser aburrida por la forma en la que habla Claudia Sheinbaum, ¿no? Está intentando copiar un poquito el estilo de López Obrador. Se vio en campaña este intento como de hablar un poco como él, de lograr encajar ciertas ideas como él, ¿no? De tratar de mantener interesado a un público. López Obrador le lleva años de trayectoria interesando a la gente, digamos. Y entonces, pues más allá de que ella sea dinámica o no, la realidad es que sí, efectivamente va a tener que replantearlas, porque incluso lo que propuso hoy, esto de hacerlo por temas, no le va a dar para hablar 3 horas, ni para hablar 2 horas. Incluso seguramente va a llegar un momento en el que algunos medios empiecen a perderse ciertas notas y perderse ciertos comentarios simplemente porque pasaron desapercibidos por la manera en la que lo dijo, ¿no? De pronto a lo mejor intenten hacerlo más interactivo para como romper un poco esa dinámica que se había creado a solas, ¿no? Con el presidente, donde era más un monólogo, pero ella va a necesitar meterle otro tipo de picante, digamos, por decirlo de una forma más burda, porque si no, entonces se va a perder, ¿no? Se va a perder por completo, porque además incluso el estrado le queda alto, ¿no? O sea, entonces, esa no alcanzar a verla, pues también podría perder el mensaje, ¿no? Bueno, Juan Ortiz, tu opinión. Daniela soltó varios temas, la manera de hablar, que bueno, yo no sé si la manera de hablar del presidente era muy atractiva. Juan Ortiz dice que va a poner 5 preguntas, va a hacer un video, su tema, la exposición temática del día de la semana, y después responde 5 preguntas. Adelante. Sí, ese esquema que propuso, la verdad, creo que es difícil que lo sostenga porque va a haber muchos temas de coyuntura que va a tener que
que responder a eso, porque si uno revisa cómo fue la primera mañanera, las primeras mañaneras de López Obrador, pues eran un estilo y cambió radicalmente, ¿no? Ya al final eran, si bien tenía sus secciones como temas de la salud, el tema de la seguridad, realmente el 60% o más ya era técnicamente puros temas de preguntas. Coincido con la parte de que sí son aburridas, pero lamentablemente ahí, o para bien, mucho de lo que se decía ahí, lo poquito que trascendía, ¿no? Y se convertía en una iniciativa de ley. Digo, eso fue la reforma judicial, cuando le preguntan sobre la invalidación de la Guardia Nacional en la Suprema Corte de Justicia al día siguiente, de ahí salió la iniciativa de la reforma judicial. Por eso digo, para quienes estamos ahí pendientes de lo que sucede, por ejemplo, en el Congreso o en políticas públicas, sí necesitamos estar pendientes, porque un comentario ahí del presidente y ahora presidenta, pues sí se puede convertir en una reforma, en un nuevo programa, porque también me acuerdo que la clínica es nuestra también salió de ahí, que fue más como una ocurrencia, la megafarmacia. Entonces, igual puede haber menos ocurrencias con Claudia Sheinbaum, porque sí se nota también que las quiere hacer ágiles, porque no está acostumbrada. Ella hacía sus conferencias, pero semanales, a veces más de uno, pero yo voy a seguir atento a lo que se diga ahí, porque de ahí pueden salir reformas o políticas públicas. Eduardo Higuera, la manera de hablar de Claudia Sheinbaum siendo más directa, hubo respuestas en las que prácticamente con un monosílabo, no, la que sigue, o sea, al presidente le preguntaban de gas y respondía de agua, ¿no? Le preguntaban de aire y hablaba de tierra, o sea, daba toda la vuelta, pero ¿cómo ves esta situación, su manera de hablar, los temas, cómo los responde? Adelante. Yo pondría un ejemplo, retomando tanto lo que dicen Daniela como Juan. Cuando empezó a hablar ella de la situación de Sinaloa, lo trató de concatenar con el tema de la carta con el rey de España, y también trató de subir a Claudio X González. Definitivamente está tratando de imitar el estilo, pero ella no es una peleadora fajadora, cuando mucho será un sparring. No tiene esos arrestos, no tiene esas tablas. Deja los arrestos, no es auténtica, ¿no? O sea, el presidente será auténtico, es su estilo, así es él, ¿no? Sí, ella es, ya lo dije, una administradora, una científica, una persona estructurada. López Obrador es un improvisador, es un bailarín que va sobre el escenario y va cambiando los pasos según le pongan la tonada. Ella trata de poner la tonada y bailar como ella quiere. No creo que resulte, y me parece además que ella misma se está poniendo el pie un poco en lo que está diciendo. Hay algo que no ha retomado los medios, y es que ella mencionó, tenemos muchas más, 6 años más de mañaneras. Eso, si logramos pasar la revocación de mandato. A mí me pareció una declaración importantísima en el micrófono que nadie se dio cuenta. La presidenta, que aparentemente llegó con más fuerza política, con más votos de la historia, tiene ese pendiente, está pensando dentro de 2 años qué va a suceder, y por lo tanto se está pegando un guión. Está interesante este tema que estamos abordando. La mañanera continúan, la presidenta Claudia Sheinbaum, Daniela, Eduardo, Juan Ortiz. Una pequeña pausa de 2 minutos, la última, y regresamos con la misma temática. Que su voz, que sus respuestas. Hay algunos reporteros que incluso llegaban a comentar que el presidente anterior lo único que hacía era la mañanera, preparar la mañanera, poner la agenda, los temas con esa habilidad discursiva, verborreica que tenía, y era prácticamente lo único que hacía. Ahorita las condiciones son distintas, porque le deja un país con una fragilidad económica y financiera muy importante que tiene que atender. Hoy la propia presidenta pues se fue a trabajar a Acapulco, algo que no hacía el anterior, que porque no quería tomarse la foto de manera hipócrita. Daniela, este ejercicio lo tendrá que ser más ágil, habrá algunas ocasiones en las que no lo haga, o sea,
¿Tiene más chamba Claudia Sheinbaum? ¿Qué opinas? Sí, a ver, yo estoy siendo severa porque a mí me parece que el ejercicio de las mañaneras, pues, no puede replicarlo cualquier persona, ¿no? Eso era algo muy específico de López Obrador, y creo que era la oportunidad perfecta para innovar y hacer una cosa diferente. Pero me parece muy importante que la presidenta, independientemente de si es una foto hipócrita o no, vaya a ir a los lugares más afectados, ¿no? Por ejemplo, que esté en Acapulco, que vaya a ir a Acapulco y vaya a revisar lo que pasó de primera mano, es un poco lo que hacía con la Ciudad de México, ¿no? En cuanto sonaba la alerta sísmica, la entonces jefa de gobierno salía y miraba toda la ciudad y entonces avisaba sobre lo que estaba pasando, de primera mano se entera de lo que se tiene que hacer, ¿no? Y me parece que eso es algo que podría explotar mucho más. Porque ella es muy así, ¿no? O sea, durante todo el trabajo que hizo en Ciudad de México, todo lo hacía de primera mano, ahí estaba donde tenía que ir, pendiente, digamos, de manera cercana de las cosas que se tenían que hacer. Y creo que eso es algo que es mucho más valioso que tratar de copiar un modelo que de pronto no te funciona. Y también me parece importante pues decir, ¿no? Que apenas va empezando. Y aunque dijo algunas cosas con las que, bueno, obviamente prenden ciertas Sí. alarmas, ¿no? Como por ejemplo la reforma electoral, sí es verdad que tiene el pulso pues de los temas que son importantes para el país y seguramente los va a poder responder de manera más Exacto. directa y honesta, no esperemos, que el presidente López Obrador. Pusiste un tema importante, o sea, ¿hay riesgo, Juan Ortiz, en que continúe con este ejercicio Claudia Sheinbaum, la presidenta? ¿Riesgo de que la comparen, riesgo de que no resuelva, riesgo de que haya muchos traspiés, de que aburra? O sea, la imagen pública todos los días la soportaba un animal político como es López Obrador. ¿Hay riesgo? Fíjate que yo sí creo que va a enfrentar ese reto de estar lidiando con la sombra de López Obrador todos los días, y no solamente en medios de comunicación ni la oposición, sino también por parte dentro de la propia estructura de Morena. Yo sí identifico ahí obradoristas de muy fanáticos que yo sí creo que la van a estar observando todos los días para que cumpla con esos parámetros que estableció el presidente, y que sí creo que van a estar dentro de esa grilla interna cuando crean que se está desviando, aunque sea un poquito. Y también creo que también le va a significar un reto, lamentablemente, lo digo lamentablemente, de ser la primera presidenta mujer de México, porque realmente tenemos todavía muchos productos de este machismo en el que la van a estar comparando de esta forma y la van a estar juzgando. Yo creo que si el presidente López Obrador tuvo, digamos, el reto de tener que lidiar con lo que representaba este régimen anterior a 2018, ahora va a tener, digamos, yo creo que va a tener el doble trabajo Claudia Sheinbaum de lidiar con la sombra de López Obrador, con la sombra del machismo, y darle seguimiento a este proyecto de la cuarta transformación. Entonces, yo creo que por eso no quiere dedicarle tanto tiempo a las mañaneras, y yo Sí. creo que sí va a querer dedicarle a otros temas suyos, también para evitar algún rompimiento interno por tener esta independencia. Porque exactamente, Juan Ortiz, ¿cómo lo ves, Eduardo? Porque mantener un ejercicio particular que tenía López Obrador desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, ¿no? Él lo puso en práctica, alguien se lo recomendó, se le ocurrió, pero le dio muchos dividendos políticos, ¿no? No sabemos si resultados en políticas públicas o en balances, pero en resultados políticos le daba muy buen resultado. Copiarlo es estar jalando ese pasado a una nueva historia que es la presidenta Claudia Sheinbaum, Eduardo. Yo creo definitivamente que en este caso, como en muchos, segundas partes nunca fueron buenas. ¿Y a qué me refiero con esto? Bien decía Daniela que hay que ser muy duros con ella porque es la presidenta, no porque es una presidenta mujer. Lo que decía Juan de la sombra del machismo es muy cierto y es muy curioso, pero yo hoy noté que se está empezando a enfilar esta narrativa de combate, pero diferente. Antes se hablaba del clasismo contra López Obrador,
que decían que no vestía bien, que los zapatos sucios, que la presencia del presidente no era la adecuada. Y ahora se está enfilando, sobre todo en redes sociales, la crítica a aquellos que señalamos los errores, las carencias, aquellos que hacemos análisis como machistas. Quizá lo que dice Juan se pueda convertir en un arma narrativa para Claudia Sheinbaum y nos señalen a todos los que la lleguemos a criticar, a todos aquellos que lleguemos a señalar aquellas carencias que tenga su gobierno como machistas. Sin embargo, es cierto, Claudia Sheinbaum va a tener que enfrentar el machismo y desde el inicio el machismo dentro de su movimiento y el machismo debe venir siendo la sucesora de uno de los presidentes más poderosos, más exitosos políticamente y menos eficaces administrativamente. Sí, exactamente. Se nos está acabando el tiempo, vamos a poner el reloj en 1 minuto, si les parece, para irnos con mayor agilidad. Entonces, Daniela, hay riesgo de Claudia Sheinbaum el estarse pareciendo al pasado, o sea, ¿la aguantará mucho tiempo estas mañaneras o llegará un momento en el que diga, ¿saben qué? Hoy no va a haber, mañana no va a haber? ¿Qué significa? Porque la comparación es inevitable, Daniela. Sí, justamente, como bien dicen los dos, tanto Juan como Eduardo, ella viene saliendo del sexenio del presidente más importante dentro de muchos años para México, y obviamente va a haber comparaciones, obviamente hay machismo, pero me parece que el reto va a estar en poner su propio sello. Porque no es suficiente con decir, bueno, yo soy la primera mujer, vale, sí, pero justamente por ser la primera mujer puedes hacer las cosas de manera diferente, ¿no? De pronto yo creo que con el tiempo ya va a ir midiendo la capacidad y la necesidad de seguir con las mañaneras, por lo menos diarias, ¿no? Me parece que incluso se pueden convertir en un escenario que puede explotar de una manera distinta. O sea, tratar de nuevo de replicar el mismo ejercicio, pues puede ser negativo, pero me parece que sí es importante que ella sepa cómo explotarlo a su favor. Sacarle el más jugo posible que pueda con las herramientas que ella ya tiene. Juan Ortiz, porque en redes sociales y platicando con algunos colegas, ellos agradecen que ella sea pues mucho más sintética en sus respuestas, más directa, que les dé rápido la vuelta si no quiere responder, porque eso es válido en cualquier parte del mundo. O sea, un político, por eso es político, pues son muy buenos para tratar de dar la vuelta a algunos problemas. Eso se hace en todas partes del mundo. Pero muchos lo agradecieron, porque con el presidente le preguntabas rojo y te aventaba negro, amarillo, azul, y nunca te respondía lo que querías, Juan. Sí, efectivamente me acuerdo de respuestas de 45 minutos de 1 hora. Yo creo que ojalá mantenga ese dinamismo, pero yo lo veo muy complicado cuando se le empiezan a acumular todas las coyunturas, todos los temas pendientes, ¿no? Va a querer tener que darle esa vuelta. Y la verdad es que lamentablemente es una exitosa de López Obrador, eso que tú comentas de tener que hablar y hablar y hablar, porque ahí te suelta algunos temas que se convierten en nota, para bien o para mal, pero eso le permite el tiempo suficiente para sepultar el tema, darle la vuelta, y yo creo que en algún momento lo vamos a ver haciendo eso Claudia Sheinbaum con algunos temas de coyuntura. Yo digo que va a ser inevitable, y eso fue, digamos, una de las cosas que seguramente le insistió el presidente durante esta gira de la transición, la importancia de las mañaneras y cómo llevarlas a cabo y mantener ese ritmo. Porque estos ejercicios se ven muy pocos y no sé si es el único en el mundo y en la historia, Eduardo. Todos los días exponerte públicamente, cuando de manera, hasta en las empresas, hasta en lo familiar, hay temas que uno tiene que ir dejando enfriarse. Y aquí es exponerte a todos los días, todos los días, todos los días. Eso es un desgaste si no lo sabes manejar bien, no, porque no es malo que cuando ocurre un tema coyuntural, hasta los políticos pues se retraen, no salen, dejan que se enfríe el asunto y ya después con una estrategia de medios lo responden, Eduardo. Sí, pero el presidente López Obrador, precisamente por estas características que hemos estado comentando, sentía que no necesitaba ese asesoramiento, ese acompañamiento de expertos o de datos.
Él soltaba sus convicciones, sus ocurrencias y decía, así es la cosa. Y entonces había existe todo un aparato todavía que apoya a Claudia Sheinbaum de Estado, el Sistema Nacional Público, los voceros oficiosos, los llamados periodistas independientes que replicaban eso, aunque fuera la más absurda de las mentiras, lo replicaban. Entonces, quizá eso es lo que no ha entendido Claudia Sheinbaum, que tiene todo un aparato que así como generó la elección de Estado para que ella llegara, haya sido como haya sido a la presidencia, también puede transmitir su mensaje, haya sido como haya sido. Ella está apostando ahorita más por el adoctrinamiento que por la información, si nos basamos en la de hoy. Ese video del 2 de octubre, esa intervención absolutamente innecesaria y sosa de un líder del 68 que ahora es perseguidor de opositores políticos, es adoctrinamiento. Sí. A mí me parece que quizá vaya a apostar más por eso que a exponerse a sí misma. Sí. Fíjate que también redujo el número de preguntas. Sí, sí, sí. Está interesante porque el presidente anterior pues era muy dicharachero, era bueno para la cábula y estaba muy ocurrente, ¿no? Para ir respondiendo cosas. Eso no es solamente la principal característica de un político. Pues Claudia Sheinbaum tiene otras virtudes, pues que las explote. A ver qué ocurre con este famoso ejercicio. Daniela, Eduardo, Juan, gracias. Muy interesantes sus conceptos sobre este ejercicio de las mañaneras ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los tres.